Ya, vamos a concluir con los aztecas y las matemáticas, ¿no? Cada uno de estas civilizaciones tienen como un apodo, ¿no? Que los representan. Acá los aztecas y sus números de maíz. El sistema de numeración de los aztecas fue vigesimal y de tipo aditivo, ¿no? Que se suma, ¿no? El vigesimal, ustedes saben que siempre se va a organizar en unidades de 20 elementos, ¿no? Cuando hablamos de vigesimal. Se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían una escritura ideográfica, como la de la egipcia antigua, esos símbolos, esos números, también de los mayas también lo eran, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ideográfica, nos estamos refiriendo, ¿no? A esos símbolos, a esos signos, y de igual forma los mayas también representaron así la escritura, ¿no? A través de símbolos o números. Como el maíz, como yo ya les había dicho, era el principal cultivo de esta civilización y también de los incas, porque también ahí estaba el maíz ya incluido, los símbolos numéricos estaban inspirados en ese cereal. Así que el 1, el número 1, era la vaina de la semilla de maíz. El número 1 era la vaina de la semilla del maíz. El número 20 estaba representado por la bandera empleada para marcar los límites de los terrenos. El número 400 era la figura de la planta de maíz o una pluma. Y para el número 8000 era representado, ¿no?, por un costal. Los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidad. Ellos tuvieron su propia aritmética, desarrollaron un sistema de fracciones de unidad que les permitía calcular áreas de superficies. ¿Cuáles eran esas áreas de superficies? Los terrenos agrícolas. Mire que en las dos culturas, en las dos civilizaciones anteriores no existió eso. O sea, en la propia aritmética que crearon los aztecas, ¿no? Como fue su sistema fue de fracciones, de unidad, ya les permitían a los aztecas ya calcular áreas de superficies, especialmente los terrenos agrícolas. Los aztecas no usaban cifras decimales, sino un sistema similar al inglés en que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado. Para medir un terreno cuadrado, ¿no?, los aztecas, ¿qué hacían? Ellos utilizaron un sistema lado por lado para calcular ese terreno cuadrado. Lado por lado utilizaron o se valieron de ese sistema. Para áreas que eran un poco más complicadas, porque ya un terreno cuadrado lo hacían así, ¿no? Un sistema de lado por lado, pero por áreas que ya eran más complicadas, con otras formas, ¿no? Como formas de pentágonos o hexágonos que tenían esas áreas, ellos tomaban un par de lados opuestos para irlos promediando y los multiplicaban. En casos más complejos, los más complicados en esos terrenos que ellos encontraban, la forma que tenían, ellos dividían los cuadriláteros en 2 triángulos. Los aztecas, al momento que siempre calculaban estas áreas agrícolas o terrenos, ¿no? Ellos siempre usaban la regla de base y dividían el producto entre 2 para calcular el área. Dividían el producto
entre 2 para calcular el área, porque ellos usaban esa regla, la regla base. Es lo que podemos hablar de los aztecas. Los aztecas también otro dato, ¿no? Para que ustedes lo tengan o lo conozcan, que los aztecas siempre empleaban los números de manera intuitiva. Si querían representar 100 hombres, lo que hacían estos aztecas era 5 banderas encima de un hombre. Por eso indican pues que los aztecas empleaban los números de manera intuitiva. Hasta ahí nosotros llegamos con lo que es la matemática para concluir con estas 3 civilizaciones. Vamos a avanzar ahora con el tiempo y los calendarios, pero solamente de los mayas. ¿Ya? Calendario maya, ustedes coloquen ese subtítulo, calendario maya. Antes de esto, ¿no? De comenzar a hablar de los mayas y el calendario o el tiempo, cómo ellos lo manejaban, en estas culturas, ¿no? Precolombinas de que nosotros estamos hablando, tanto de los mayas, los aztecas y de los incas, el tiempo de ellos siempre era calculado, concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad actual, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de forma cíclica, ¿no? Es que se repite regularmente cada cierto tiempo. De esa forma ellos concebían o calculaban el tiempo. Las 3 culturas precolombinas que nosotros vamos a hablar. También tenemos que saber que tanto los mayas como los incas y los aztecas eran culturas eminentemente agrícolas. Ellos no veían el tiempo, ¿no? No lo veían como algo importante. De esa forma ellos no lo veían porque ellos eran culturas más bien que agrícolas, que eso era lo que les importaba. El tiempo para ellos casi no tenía importancia, pasado, presente, futuro, sino lo que a ellos les importaba era la sucesión de ciclos naturales, como las estaciones del año, la lluvia, la sequía. Eso era lo que les importaba a los mayas, a los aztecas y a los incas. La sucesión de ciclos naturales, como las estaciones del año, la lluvia y la sequía, porque ellos eran eminentemente agrícolas. Ahora sí vamos a hablar de ese calendario maya. Primero, tuvieron que crear sistemas de numeración, la matemática, para poder hacer todo, ¿no? Arrancar de aquí todo lo que ellos fueron creando, estas 3 civilizaciones. Y como ya manejaron la matemática, entonces ellos ya pudieron crear un calendario. El sistema de numeración de los mayas fue vigesimal, ¿no? Los mayas lo desarrollaron así para calcular el tiempo, ¿no? Esa numeración vigesimal para poder calcular el tiempo. Los mayas tenían 2 calendarios. El primero era llamado el calendario sagrado lunar. El calendario sagrado lunar, no escriban lo que voy a indicar, no solamente que ustedes tengan los 2, calendario sagrado lunar, que era llamado Solkin. Solamente con que ustedes pongan sagrado lunar, está correcto. Este calendario sagrado lunar o Solkin estaba compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días. Estaba compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días. Así estaba compuesto el primer calendario de los mayas, el sagrado lunar. El segundo calendario de los mayas, allí sí tienen que anotar
No, bueno, tampoco no lo ubiqué en el nombre. El primero era el sagrado lunar, el segundo era el solar, calendario solar, también llamado HAP, ¿no? Calendario solar. Este calendario estaba compuesto por 360 días, más 5 días malos que ellos tenían, ¿así? Por 360 días más 5 días malos. Ese calendario solar. En este calendario, en el primer calendario, en el sagrado lunar o llamado Solkin, el cálculo del tiempo se podía representar por medio de 2 ruedas dentadas. Cuando yo hablo rueda, usted ya sabe que es una rueda, ¿no? Dentadas, es decir, que tiene dientes, que tiene filo, ¿no? De sierra. Entonces esas ruedas se representaban por medio de 2 ruedas dentadas. En una de esas ruedas tenían los números del 1 al 13. En una de las ruedas tenían números del 1 al 13. Y en la otra rueda, porque les dije que eran por medio de 2 ruedas, ¿no? Y en la otra rueda, los nombres de los días. La rueda, que ellos lo representaron de esa forma, el calendario, no es como el de nosotros porque lo vemos en un celular, lo vemos, nos dan un calendario, ¿no? Que es de forma de papel, nos dan en tarjetas, o sea, así nosotros vemos ahora todos los días de la semana y mucho más lo tenemos a mano en un celular. Los mayas, no, pues ellos tenían, era representado con 2 ruedas, ¿no? Un círculo, pero esas ruedas tenían como dientes, ¿no? Como sierras. En la primera rueda, del 1 al 13, tenían esos números y en la otra rueda estaban los nombres de los días. La rueda, ¿cómo ellos manejaban esa rueda? La rueda de los números, del 1 al 13, ellos los giraban hacia la derecha. La rueda de los números que eran representados del 1 al 13 los giraban hacia la derecha. Y la segunda rueda, que eran los nombres de los días, la giraban en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Listo, hasta ahí vamos a grabar.